Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente acá para compartir la palabra de Dios para el ministerio Selah. Así es que antes de empezar, vamos a orar. Bien, les invito a dar unos minutos de oración. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra, Señor, que sea de edificación para tu pueblo. Amado Dios, toma el control de mi vida, de mi alma, de mi mente y de mi corazón, y que tu palabra sea para edificación de tu iglesia, para salvación, para sanidad, para restauración, para todos aquellos, Señor, que están necesitando una palabra tuya hoy. Amado Dios, haz tu obra en medio de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú respaldas tu palabra con señales y milagros. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, amados hermanos, nuevamente buenas noches, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, mi nombre es Alejandro Marcos y acá estoy para servir en el Ministerio Selah. Hoy voy a compartir, o esta noche voy a compartir el tema llamado ¿Cómo podemos ser sanos hoy? Ya hemos estado viendo en capítulos anteriores cuál es la voluntad de Dios para la sanidad divina y hemos dicho que la voluntad de Dios se basa en su palabra, se basa en sus atributos, se basa en su carácter. Para conocer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos conocer cuáles son los atributos de Dios, cuál es el carácter de Dios. Cuando conocemos cuál es el atributo, cuál es su carácter de Dios, nunca actúa diferente a su carácter y diferente a su atributo. Nosotros sabemos que Dios es bueno, que Dios es luz, que Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, ¿no? Dios es bondadoso, y Dios es misericordioso, y en base a esos atributos podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para una sanidad divina. También hemos estado viendo de dónde viene la enfermedad. Las enfermedades vienen a causa de la caída del hombre, a causa de la desobediencia del hombre, mas no fue así al principio, al inicio. Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza. El hombre tomó la decisión, usó su voluntad y tomó la decisión errada de eh, desobedecer a Dios y lamentablemente se sometió a, a un ser maligno que trajo al ser humano tantas desgracias, juntamente con el pecado, trajo la muerte, las aflicciones y todas las cosas que pasan en este mundo que causan daño al ser humano. Jesucristo en Hechos 10:38 dice, no, mas Jesús dice, estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder y estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando viene Jesucristo, empieza a restaurar la obra que Dios había hecho con el hombre. Y Jesucristo es la expiación por nuestros pecados. Y si tenemos redención, tenemos la salvación de las consecuencias del pecado también. Isaías dice, Isaías 53:4 dice, ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, por su llaga fuimos nosotros sanados. La expiación de Jesucristo, gracias a Dios, tiene el poder para restaurar nuestro corazón, para limpiar nuestro corazón. Es una expiación eterna que puede limpiar todos nuestros pecados y darnos sanidad y salud. Dice que nosotros en Cristo Jesús somos bendecidos con el creyente Abraham y tenemos las bendiciones de Abraham. Entonces, sin embargo, esas son las promesas que Dios nos da en la palabra de Dios. Eso es el conocimiento que nosotros tenemos con respecto a la palabra de Dios. Pero, ¿qué hay cuando nosotros tenemos una ah,
afección en estos momentos. ¿Qué hago yo en este momento si estoy pasando un problema de salud? Y esto no solamente va a ayudar cuando alguien tiene un problema de salud, sino en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hagamos una oración, cuando necesitemos un trabajo, cuando necesitemos provisión, cuando estemos siendo atacados de alguna u otra manera, o también cuando estemos eh, sufriendo alguna amenaza. Este principio que vamos a hablar, el principio de la fe, es un principio que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida, pero nosotros lo vamos a aplicar en este momento para la sanidad. Antes de empezar, tenemos que definir en realidad qué es la fe. Am, gracias a Dios, hay un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos define la fe o que nos dice qué es la fe. No como, por ejemplo, si queremos buscar qué es el espíritu, no hay esa definición. ¿Qué es el espíritu del hombre? No hay una definición. ¿Qué es Trinidad? Tampoco vamos a encontrar en la Biblia esa definición. Tampoco vamos a encontrar qué es persona en la Biblia. Hay conceptos en la Biblia que nosotros tenemos que inferir, que estudiar para saber qué es lo que significa. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la fe, sí nos da un concepto, sí nos da lo que es la fe, obviamente, desde el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Claro, ahí también hay discusiones a ver quién es el autor. Pero solamente hay que entender que es un libro, Hebreos es un libro dedicado a precisamente los hebreos, los judíos, mientras el templo estaba de pie, porque se habla de que en esos momentos se ofrecían sacrificios en el templo. Entonces el templo está de pie, quiere decir que es un libro escrito antes del año 70, y al final del libro se hace referencia a Timoteo. Los padres de la iglesia de los primeros siglos, del siglo I, siglo II, siglo III, la mayoría concordaba que el apóstol Pablo era autor de esta carta a los hebreos, aun cuando había algunas dudas. Sin embargo, la mayoría estaba de acuerdo de que esta carta era de parte del apóstol Pablo. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a empezar a dividir este concepto y vamos a estar estudiando frase por frase y palabra por palabra. Primero dice, es pues la fe. Acá esta palabra es prácticamente nos está definiendo lo que es la fe. Si acá no nos definiría la fe, pues no usaría el verbo ser o estar. El verbo ser estar está definiendo lo que significa la fe. Así que vamos a ver, dice, es pues la fe. ¿Qué es? Y nos va a dar elementos de la fe. Un elemento de la fe dice la certeza. Y otro elemento de la fe dice la convicción. Entonces acá vemos dos elementos, o por lo menos dos frases que nosotros tenemos que analizar. Es pues la fe uno, o por lo menos entender lo que es la certeza. Y después dice la convicción. Nosotros entonces simplemente necesitamos definir qué es certeza y qué es convicción. Pero aparte de esto, hay algo que se añade acá. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y después dice la convicción de lo que no se ve. Entonces, acá estamos viendo algunos elementos de la fe que se están repitiendo, ¿no? Vamos a ver nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Si yo esto lo comparo, estas dos frases lo voy a comparar, se van a dar cuenta que hay un paralelismo. En estas dos frases hay un paralelismo, eh, sinónimo, ¿no? Los judíos en sus salmos y en los proverbios siempre usan paralelismos. Y acá parece que hay un paralelismo. Dice, es pues la fe. Ya sabemos que esta es la introducción hacia la definición de la fe. Y acá nos va a dar dos afirmaciones. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a ponerlo en partes. Esto sería la parte A y esto sería la parte B. Pero si se dan cuenta, estas dos afirmaciones son sinónimas. Simplemente están usando diferentes palabras. La primera dice la certeza. Esta palabra certeza, vamos a señalarlo con amarillo. Y la palabra convicción son sinónimos, son palabras intercambiables. Certeza y convicción tiene que ver con lo mismo. En realidad, cuando vamos al original de la Biblia, la palabra certeza y convicción se definen como sustancia. Es la sustancia, la certeza es la sustancia, dice, y cuando nosotros estudiamos lo que significa sustancia en el original griego, tiene que ver con la naturaleza. Sustancia siempre tiene que ver con naturaleza. Entonces dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo he puesto con amarillo porque nosotros tenemos que darnos cuenta que estas dos palabras son intercambiables, certeza y convicción. Pero acá, aparte de eso, la Biblia nos añade otra información de la fe. Dice, de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estas frases que añaden información a la definición de fe, nos van a ayudar también a comprender lo que es la fe. Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En el original dice de la esperanza. Es pues la fe, la certeza de la esperanza. Eso es lo que dice. Miren la relación que tiene la fe con la esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera, o mejor dicho, la sustancia de la esperanza. Eso dice en el original. La fe es la sustancia de la esperanza. Y luego dice, la convicción, la seguridad de algo que tú no ves, de lo que no se ve. Nuevamente, la certeza de la esperanza, la sustancia de la esperanza y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es que el ser humano no ve? El ser humano no puede ver las cosas espirituales. Las cosas espirituales. Esas son cosas que Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Es porque hay cosas reales que los ojos no pueden, que los ojos físicos no pueden captar. Por eso Pablo decía, nosotros andamos por fe y no por vista. También lo que no vemos es el futuro. El futuro no puede ser percibido por nuestros ojos.
Obviamente, nadie es, a menos pues que Dios te dé una visión profética. En ese sentido, sí. Pero, aparte, no quiero salirme de tema, nuevamente regresamos. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, como hemos dicho en el original, la sustancia de la esperanza, la convicción de las cosas que no vemos, sean cosas espirituales o cosas del futuro, ¿no? ¿Por qué le pongo el futuro ahí? Porque cuando queremos hablar de esperanza, la esperanza es eh, eh, tiene que ver con un, a ver, déjenme pensar cómo explico la esperanza. La esperanza tiene que ver con algo positivo que va a sucedernos o que esperamos que suceda en el futuro. Es una expectativa favorable del futuro. Eso lo vamos a definir. Esperanza, esperanza expectativa, es una expectativa favorable del futuro. ¿Cierto o no cierto? Cuando uno tiene una expectativa favorable del futuro, es porque tiene esperanza, ¿no? Si yo espero algo en el futuro, algo bueno en el futuro, entonces significa que yo tengo una esperanza. Es algo que yo espero que eso, que va a ser favorable y me va a a beneficiar a mí en el futuro. Esa expectativa favorable de algo que me va a beneficiar en el futuro, eso es mi esperanza, ¿cierto? Por eso, cuando dice la convicción de lo que no se ve, también significa esperanza. Por eso, amarillo con amarillo son sinónimos o intercambiables. Rosado con rosado son sinónimos, son también sinónimos e intercambiables. Entonces, decir, la fe es la certeza de lo que se espera o la sustancia de la esperanza, es lo mismo que decir la convicción de lo que no vemos. Es lo mismo. Porque la esperanza es algo que no se ve, es algo que uno espera que suceda en el futuro, pero es algo favorable. ¿Qué es lo contrario a la esperanza? Porque a veces para entender lo que es, tenemos que entender también lo que no es. ¿Qué es lo contrario a la esperanza? Lo contrario a la esperanza sería una expectativa desfavorable del futuro. Si yo pienso que en el futuro voy a tener algo negativo, entonces eso ya no es esperanza, eso es desesperanza. Si yo pienso en algo negativo del futuro, yo voy a tener temor, miedo, angustia, estrés, preocupación, afán y otras cosas más que se vienen con eso. Entonces, miren cuán importante por lo menos es tener esperanza, una expectativa favorable del futuro. La Biblia dice que Dios es el Dios de la esperanza. Si nosotros tenemos una expectativa negativa del futuro, entonces nosotros lo que vamos a tener es lo contrario a la fe. Vamos a experimentar lo contrario a la fe, una fe negativa. Una fe negativa tiene que ver con el temor, con la angustia, con la desesperanza.
Nosotros tenemos un Dios de esperanza, que nos da palabras de esperanza, que puede cambiar nuestra penumbra, nuestra oscuridad, nuestra mirada negativa, nuestro pesimismo. Dios puede alumbrar esa oscuridad de vida que tenemos por medio de su palabra y cambiar ese corazón angustiado por un corazón de esperanza. Pero eso solamente puede hacer la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Según Romanos, ¿no? Capítulo 10 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así dice Romanos 10. No, no me acuerdo el versículo exacto, pero así dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Miren, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, lo primero que trae es esperanza. Es lo primero que trae la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe viene primero trayéndonos esperanza. La esperanza es la materia prima de la fe. La fe no puede actuar sin esperanza, ¿no? Porque la fe es la sustancia de la esperanza. La fe da, como dice, ¿no? Sustancia a la esperanza. Pero, cómo puede haber fe en un corazón sin esperanza? ¿Será posible haber fe cuando no hay esperanza? Si yo no tengo una expectativa favorable del futuro, ¿cómo puede Dios darnos sustancia si no tenemos una expectativa del futuro? La esperanza es la materia prima de la fe, pero mientras que la esperanza es simplemente una expectativa, la fe que viene con las promesas de Dios, que viene al tener conocimiento de la palabra de Dios, la fe que viene al oír el evangelio y las enseñanzas de la palabra de Dios, lo primero que hace es darnos, como el evangelio es buena nueva, ¿no? Es buenas noticias, lo primero que hace dar el evangelio y la palabra de Dios es darnos esperanza, es darnos una salida, una expectativa favorable del futuro, ¿correcto? Entonces, la fe, ya una vez que el hombre tiene esperanza, tiene una expectativa favorable del futuro, Dios va a hacer que a esa meta, ese objetivo que simplemente está en el futuro, Dios te va a dar la convicción, te va a dar la sustancia de que eso que tú esperas en el futuro se va a hacer realidad. Por eso digo que la esperanza es la materia prima de la fe. Sin esperanza no puede haber fe, porque Dios no puede dar sustancia a algo de lo que no esperamos. ¿Me dejo entender? Dios no puede dar sustancia, sustancia tiene que ver con realidad. Dios no puede dar sustancia a algo que no esperamos. Entonces, ¿cuán importante es tener esperanza? Es muy importante tener esperanza, porque la fe va a dar sustancia a esa esperanza. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, acá en amarillo vemos que la convicción es lo que reemplaza a la certeza
Y de lo que se espera es intercambiable o es lo mismo de lo que no se ve. Porque la esperanza, como es algo que se va a ver en el futuro, entonces no lo vemos con nuestros ojos, lo vemos con el corazón. Por eso dice que la fe real es del corazón. Romanos eh, dice, si confesamos con la boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en el corazón, se dan cuenta que la fe tiene que ver con el corazón, no es con la mente. Dios, para dar sustancia a la esperanza, no lo da en nuestra mente. La sustancia de la esperanza, Dios lo pone en el corazón porque es algo espiritual. La esperanza es algo espiritual. La fe también es algo espiritual. La fe y la esperanza no vienen a nuestro cerebro. La fe y la esperanza vienen a nuestro corazón para dar sustancia de esa cosa espiritual, que es la fe. Entonces, lo que no se ve es lo que nosotros esperamos. No lo vemos, pero esperamos. Vamos a ponerlo un ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Mateo 9:19. A ver, vamos a ver con esta historia. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre de sí, que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía a sí misma, con solo tocar el manto seré salva. En el original, esta palabra salva es la palabra soso en griego, que significa no solamente salvación, esta palabra soso también significa sanidad. Pueden ustedes buscar cualquier diccionario griego, Strong o otro diccionario y se van a dar cuenta que esto significa esperanza. A ver, soso, perdón, soso significa sanidad también. Que salga el símbolo de igual. Bueno, soso significa también sanidad. Entonces, cuando ella dijo, con solo tocar su manto seré salva, en el original también dice seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo. ¿Mm? El Señor nunca te desanima. Dios siempre te anima. Ten ánimo, hija. Tu fe, miren lo que le dice, tu fe te ha sanado, soso, tu fe te ha salvado o te ha sanado. Y la mujer quedó salva desde aquella hora. Miren cómo actuó la esperanza de la mujer. Para que esta mujer haga lo que hizo, debe haber tenido una certeza de su esperanza. ¿Qué esperaba esta mujer? ¿Qué es lo que esperaba? Dice, ella esperaba que con solo tocar su manto, ella sería sana. Eso es lo que ella esperaba, ¿cierto? Ella tenía esa esperanza de tocar, porque aún no había pasado, aún no había pasado. Ella todavía no era sana. Eso era algo que ella esperaba, estaba en el futuro, estaba en la mente. Es algo que todavía no sucedía. Ella aún no veía esa sanidad. Simplemente ella esperaba que con solo tocar con su manto, con solo tocar su manto, ella sería sana. Pero ella no se quedó ahí. No se quedó simplemente pensando en que si tocara el manto se sanaría. No, ella actuó. Ella caminó, dice, se acercó por detrás. ¿Qué significa que se acerque por detrás? Era mujer y estaba enferma y encima con flujo de sangre. Según la ley,
estaba prohibido que una mujer en esas condiciones, en primer lugar, esté andando en la calle y en segundo lugar, no podía tocar a nadie. Por eso ella se acercó por detrás. Pero ¿qué le impulsó a acercarse? Este pensamiento: si tan solo toco el manto, seré sano. Entonces, esa esperanza le motivó a actuar. Al actuar en esa esperanza, estuvo dando sustancia a su esperanza. Muchos de nosotros podemos quedarnos simplemente con la esperanza y muchos se quedan a la mitad del camino con la esperanza. Creemos que Dios puede oír nuestras oraciones, pero en esperanza, ¿no? Yo creo que Dios puede oír nuestra oración. Creemos que Dios puede sanarnos, pero está en esperanza. Creemos que Dios puede sanar. Sí, pues, ¿no? Lo creemos, pero está en esperanza. Y hay otros que pueden estar creyendo por un trabajo, pero está en esperanza. He pedido a Dios por un trabajo. Yo sé que Dios mío, yo sé que me lo va a dar, pero estamos en modo pasivo. No actuamos, no le damos sustancia a la esperanza. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle sustancia a la esperanza. ¿Esperas tú caminar? Pues levántate y anda. ¿Esperas tú sanar de algo en el cuerpo? Pues actúa, haz algo, ora a Dios y que te dirija qué es lo que vas a hacer. Ten esperanza y actúa en esa esperanza. Da sustancia a tu esperanza. Actúa en ello. La única forma de dar sustancia a la esperanza es obrando, actuando. Por eso en Santiago vamos a encontrar que la fe sin obras se muere. Hay muchos que se quedan en esperanza, como no siguen actuando, esa esperanza se muere. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Y hace referencia a Hebreos hace referencia a varios héroes de la fe que actuaron en su esperanza y dieron sustancia a su esperanza, dieron seguridad y certeza a lo que ellos pensaban. No se quedaron quietos, no se quedaron esperando, actuaron para recibir aquello que ellos esperaban, valga la redundancia. Entonces, mire cómo explica acá. Dice que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Significa que dio sustancia a su esperanza. Actuó en lo que ellos esperaban. Ahora, para que suceda esto, esta mujer no tuvo esperanza en ese instante como nosotros pensamos. Mira, qué milagro que hizo Dios con esta mujer, que en un instante al tocar el borde de su manto se sanó. Pero veamos bien lo que dice la Escritura. Dice que ella había padecido 12 años. 12 años estaba padeciendo de esta afección en su cuerpo. Quiere decir que en estos 12 años la mujer no perdió su esperanza. Es mucho tiempo, sí, es mucho tiempo, pero ella no perdió su esperanza. De alguna manera lo mantuvo. En algún momento, algún día de mi vida, seré libre de esta enfermedad. Hasta que llegó el día en que conoció a Jesucristo. Y el día que conoció a Jesucristo, al ver que Jesús sanaba enfermedades y hacía muchas bondades a los que sufrían en el pueblo de Dios, ella dijo, este es mi día, este es mi momento en la que mi esperanza se haga realidad. Y fue y tocó el manto de Jesucristo, sabiendo
que poder de Dios iba a salir de él. ¿Por qué ella sabía que poder de Dios iba a salir de él? Porque Jesús dijo que ella tenía una gran fe. Le dijo el Señor, tu fe te ha salvado. No dice que Dios, obviamente que es parte del espíritu del hombre el tener fe, pero era la fe de la mujer. Ella había tenido esperanza, siempre había cuidado, pensando que algún día sería libre de esa enfermedad. Y en el momento que ella se dio cuenta que debía actuar, actuó, puso sustancia a su esperanza, y toda esa acción que hizo para dar sustancia a su esperanza, Jesús lo considera su fe de ella. Entonces veamos, ¿qué es la fe? Es la actitud y la acción de la persona con respecto a una expectativa favorable del futuro. La fe es poner en acción para conseguir aquello que tú esperas de parte de Dios. Nuevamente, la fe es la acción que uno hace para conseguir aquello que esperas de parte de Dios. ¿Qué esperas de parte de Dios? Ponlo en acción. ¿Has orado por un trabajo? Está en esperanza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dale sustancia a esa esperanza. Ponte en acción. Ve qué hacer. Haz algo. Inicia algo. Haz algo. Pon acción a tu esperanza. Que eso lo que tú esperas, hazlo realidad en el nombre del Señor. ¿Y sabes qué? Si lo que tú esperas tiene promesa en la palabra de Dios, con más seguridad pon en acción lo que tú esperas. Si es que lo que tú esperas tiene promesa en la palabra, sujétate a la palabra y pon en acción lo que tienes que hacer. La fe sin obras es muerta. Pon acción a tu esperanza. Y esa mujer hizo así, puso acción a su esperanza. Y su fe le dio esa sanidad. Su fe. Por eso Jesús le dijo, mujer, bueno, este es en otro pasaje, ¿no? Ya Mateo 15 es otro pasaje de la mujer que tenía una hija con un espíritu que la atormentaba. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Simplemente ahí nos vamos a quedar y esto lo voy a compartir también en el Facebook y en YouTube de Alejandro Marcos. Muy bien, esto fue todo. Toda la gloria sea para el Señor y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Dios le bendiga y que esta palabra produzca semilla, esta semilla produzca en tu corazón fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios te bendiga. Amén.